Hoy tenemos un invitado que nos viene a traer un tema que a mí particularmente me encanta. Me levanta ciertas cositas, algunas agradables, otras no tanto. Con nosotros, Ramón Grillón. Bienvenido, Ramón. Gracias. De la manera negativa, tú lo sientes. Cuando es positivo, y yo siempre pienso, cuando es negativo o positivo, aquí se está reflejando la cultura organizacional de esta empresa. Es que sí, hay una responsabilidad muy importante por parte de la empresa de entrenar correctamente y el tiempo que sea necesario. Porque hay veces que llegas, hay un onboarding, o sea, esos días que pasas como entrenándote, 2 días y vas a la batalla. Quería preguntarte, Ramón, tú sabes que hay ciertos adagios dominicanos con respecto al cliente. Por ejemplo, el cliente siempre tiene la razón. ¿Eso es verdad o no es verdad? Exactamente. Mira, A Duras Peña Podcast llega a ustedes en nombre de Cara Bonita, Austria Variedades, GP Mantenimiento and Services, Taparella Dominicana, Remington y Brown Light. Hello, bienvenidos a otro episodio de A Duras Peña Podcast. Hoy tenemos un invitado que nos viene a traer un tema que a mí particularmente me encanta. Me levanta ciertas cositas, algunas agradables, otras no tanto, pero de verdad que muy necesario y tengo muy buenas expectativas porque sé que lo que vamos a conversar hoy con este invitado va a ser de mucha utilidad para nosotros y muchos nos vamos a sentir identificados. Hoy tenemos con nosotros a un experto en el área de servicio al cliente. Con nosotros, Ramón Grillón. Bienvenido, Ramón. Gracias Karina, Qué placer gracias Jaime, tenerte. gracias Saskia por la invitación a este podcast. Para mí también es sumamente emocionante estar aquí y hablar de lo que me apasiona y de lo que tengo haciendo hace 27 años ya, desde los 13, trabajando en servicio al cliente, o sea que sí. Que has visto mucho. Bastante, sí, he visto mucho. Así Qué es. bien. Bueno, pues yo creo que sería bueno empezar por... A mí particularmente lo que más me llama la atención es que tú sabes que nosotros los dominicanos siempre nos caracterizamos aquí y sobre todo fuera con ser personas muy carismáticas, muy sociables, pero a veces eso como que no se corresponde con el servicio al Con el cliente, servicio que o por lo menos con lo que recibimos, uno sí. entiende Sí, que sí, debe sí. ser el servicio al cliente. Yo creo que justamente es como una dicotomía, como del dominicano es tan sabroso, Totalmente. tan amigable. Nosotros no le tenemos vergüenza a poca cosa realmente. Exacto. Pero yo creo que también hay una parte muy individual y cada quien maneja la situación de una manera diferente. Entonces, en el ámbito personal tú puedes ser alguien bastante sociable, pero cuando llega a un ámbito laboral, como algunos trabajos te encasillan, como en un no te salgas de ahí, también se retraen un poquito en el proceso y se olvidan de ponerle como ese toque personal al servicio. Y cuando asesoro empresas siempre les digo eso, o sea, tú puedes tener guiones o scripts, como se dice en inglés, tú puedes tener esa guía de calidad y de servicio, pero siempre tienes que permitirle al empleado que sea él o que sea ella, porque en ese momento le vas a estar dando un toque humano al proceso. Exacto. Y de hecho lo ves cuando, no sé si les pasa, pero yo cuando llamo a un lugar o llego a un lugar, trato de primero identificar quién me está atendiendo, el nombre de esa persona, que es raro, Sí, porque el yo- cliente como que no le ajá. corresponde eso, y saludarle primero. Claro. Hola, ¿cómo estás? Y hay veces que se quedan como que, ups, era a mí que me tocaba preguntarle, lo hizo él primero, ¿qué hago? Le digo que estoy bien, le digo que estoy enfermo, le digo que estoy mal, y casi siempre un bien. Y muchas veces ni siquiera te dicen ¿y usted? Sino que se queda ahí porque el guión no decía eso. Entonces creo que es un tema de darle un poquito de libertad al proceso de atención para que sea cada vez más natural, cuidando por supuesto que no se vayan tampoco a sobrepasar, porque el mi amor, linda, Sí, ya es mi un papá, mi patrón, Sí. también hay un exceso de confianza que puede Claro. afectar el proceso. Y es todo, son los extremos, o sea, ser extremadamente cauto u odioso en algunos casos, pero también ser muy sabroso, más sabroso de la cuenta, puede jugar en nuestra contra. Y saliendo un poquito, o sea, dentro de ese mismo tema, pero ya tú aclaraste la parte de lo que tiene que ver con el script, ese guión que hay que seguir, etcétera.
La parte de la capacitación que da la empresa a ese empleado, porque a veces, a mí de manera particular, en los servicios que son de manera personal, que no es un servicio telefónico, etcétera, siento que el empleado muchas veces no está tan empapado o sea, de las informaciones que debería brindarle al consumidor final. Entonces yo siento que no es solamente una responsabilidad o un tema de la personalidad o de salirse del guión, sino que a veces les falta algún tipo de capacitación para ellos poder realmente brindar un servicio de excelencia. Claro. ¿Qué tú opinas al respecto? Siempre hago referencia a Disney. De hecho, tengo una certificación basada en Disney, en los parques de Disney. Nos enseñaron algo que le funciona mucho a Disney, que tiene 100 años brindando un servicio excepcional y logra lo que muchas empresas deberían de lograr, que la gente vuelva y no vuelva sola, que siempre traigan a alguien a vivir con ellos lo que vivieron en su momento. Y ellos tienen una filosofía de bien, una filosofía de vida o de trabajo que dicen, recluta bien, entrena bien y trata bien. Y cuando lo haces las tres cosas, entonces vas a tener empleados empoderados, empleados que quieren hacer su trabajo, porque hay una combinación que funciona bastante bien, esa fórmula. Entonces hay muchas empresas que son muy buenas reclutando a personas con muy buen perfil, pero no los entrenan bien, aunque los traten bien. Entonces en el proceso de atención, y no solamente es el trato, porque no hago nada con que tú me trates de mil maravillas si no te sabes el proceso, si no me cobraste adecuadamente, si no insertaste la orden correctamente. Entonces no sirve de nada un buen trato si no hay un buen proceso en la solución de lo que yo fui a buscar o a comprar. Y luego entonces tiene la otra combinación de puedes reclutar bien, puedes entrenar bien, pero si tratas mal al empleado, el empleado también devuelve eso al cliente. Exactamente. Entonces, Corran Hilton, el dueño de los Hilton, dijo algo que es, o sea, verídico. Trata bien a los empleados y ellos van a tratar bien a tus clientes. Eso no falla. El buen trato al empleado casi siempre. Hay empleados, ¿verdad? Porque hay de todo en la vida del Señor. Hay de todo. Hay empleados que tú lo puedes tratar de mil maravillas y no están cómodos con ellos y por lo tanto no van a estar cómodos donde quiera que lleguen. Ya es una parte más psicológica de cada individuo, pero casi siempre cuando tratas bien a la gente dice, de la manera en la que voy a devolver ese buen trato, está haciendo bien mi trabajo. Exactamente. Y se refleja y tú lo sientes. Sí, porque lo es una ves. sinergia que tú entras a un lugar, igualmente cuando es de la manera negativa, tú lo sientes. Cuando es positivo, y yo siempre pienso, cuando es negativo o positivo, aquí se está reflejando la cultura organizacional de esta empresa. Totalmente. O sea, ¿por qué? Porque ellos son la línea de frente, o sea, el que da la cara a ese servicio tan importante que va a vender bien o servicio esa empresa. Y de hecho yo lo veo como hasta irresponsable por parte de la empresa de contratar a alguien, hacer un acuerdo con esa persona de yo te voy a pagar por un trabajo que tú vas a hacer y tirarlo al campo de batalla sin un arma, que es el entrenamiento. Exactamente. Porque literalmente lo que estamos lidiando muchas veces no es con empleados molestos, es con empleados frustrados, porque no sé hacer mi trabajo, entonces estoy tardando más tiempo, el cliente puede percibir que estoy perdido, tengo que preguntarle al compañero de al lado que también está frustrado, entonces me va a responder de mala manera y se vuelve una cadena de eventos desafortunados que se traduce en un mal servicio al cliente. Claro, entonces el cliente siempre está ahí como esa víctima de que la mayoría de las cosas terminan en él o en ella. Y yo creo que sí, hay una responsabilidad muy importante por parte de la empresa de entrenar correctamente y el tiempo que sea necesario. Porque hay veces que llegas, hay un onboarding, o sea, esos días que pasas como entrenándote, 2 días y vas a la batalla. Creo que cada empresa tiene ese librito que el empleado tiene que conocerse y la mayoría de las veces tiene que pasar por ponte al lado de alguien que lo haga bien, porque si lo pusiste al lado de alguien que tiene unas mañas, se le pegan como tú no te puedes imaginar. Evalúa que lo que le estás enseñando el empleado lo supo, porque de hecho en el proceso de entrenamiento hay empleados que disertan y dicen no es lo que yo quiero, no es lo que yo espero, y la empresa también puede decir, ¿sabes qué? Este empleado no va a cumplir con los lineamientos de la empresa, porque a lo mejor no es bueno en matemática, no es bueno en tal cosa, y pasó la entrevista, pero no pasó el entrenamiento. El entrenamiento de hecho es un filtro para que la empresa haga como ese filtro de quién sí se va a poder quedar en la empresa, pero muchas veces ese filtro no existe porque no hay un entrenamiento adecuado y por lo tanto el pobre empleado también pasa a ser una víctima de la organización. Y después las empresas se preguntan, ¿por qué no progreso? ¿Y por qué otra empresa sí lo hace bien y yo no? Pero ahí la mayoría de las veces está la respuesta ahí en el tema de
de hacerlo correctamente. Sí, porque muchas veces las empresas desconocen que su principal cliente, por donde debe empezar a darse el buen servicio, es de manera interna. Correcto. Porque ahí es que vemos ese reflejo del maltrato ya hacia lo externo. Hay personas incluso que dicen, yo en este trabajo no tengo la mejor remuneración económica, sin embargo, el ambiente laboral que hay y todo lo que me ha aportado inmediatamente yo entré aquí es suficiente para yo permanecer. Así es. Entonces, todo eso se va a reflejar hacia afuera, hacia esa persona, no es al revés, no es primero vamos a tratar bien al cliente y no, es totalmente a la inversa. De hecho, yo soy de las que pienso, y trabajando ya en una empresa de servicios destinada a una masa poblacional un poco retadora, los que me conocen saben dónde trabajo. Para mí se ha convertido hasta en un must el tema de crear un lazo emocional con el empleado. Correcto. Porque es el empleado el que se convierte posteriormente en el embajador de la marca. En mi trabajo mi equipo lo sabe. ¿Por qué? Porque a veces te encuentras con personas a las afueras que tú trabajas en tal sitio, mira, tengo tal situación que no sé qué, no sé cuánto, y yo no entiendo, y te empiezan a hablar una serie de obviamente, tras su experiencia, y si el empleado no está lo suficientemente conectado con la empresa, el empleado se suma a esa vorágine de mala reputación. Sin embargo, cuando hay un lazo emocional, que dicho sea de paso, es un compromiso de cada empresa crear ese lazo emocional con su empleado, pues defiende a la marca, vuelca en positivo ese pensamiento, le explica a ese consumidor, no, mira, lo que pasa es que funcionamos de tal manera, la forma en la que distribuimos o que hacemos lo que tenemos que hacer es de tal forma, y ese cliente que tenía una reputación completamente errada, dice, escúchale, pero nadie me había explicado eso. Y yo creo que es un compromiso, un verdadero compromiso para las empresas, pero en tal tenor, quería preguntarte, Ramón, tú sabes que hay ciertos adagios dominicanos con respecto al cliente. Por ejemplo, el cliente siempre tiene la razón. ¿Eso es verdad o no es verdad? Exactamente. Mira, yo siempre tengo muchos años dando la misma respuesta. Yo creo que más que todo en el tema de servicio no es quién la tiene o quién no. Es realmente qué corresponde a cada quien. Y los clientes tienen muchos derechos, pero también tienen muchos deberes. Y yo creo que ahí es donde radica el tema, de que a veces los clientes confunden de que tienen derecho a todo, sin embargo hay deberes también que debe de cumplir. Por ejemplo, y los cumplimos, y no me gusta decirlo, pero lo cumplimos casi siempre fuera del país. Totalmente. Si vas a la embajada de otro país y te dicen, usted tiene que traer una foto 2x2 con fondo blanco, y usted la llevó con fondo negro, lo van a devolver. Y usted se la va a ir a tomar la foto. Usted no va a decir, no, aquí yo tengo la razón porque yo soy el cliente, que no sé cuánto. Entonces yo creo que más que todo es explicar al cliente lo que él entiende que es su razón en base a lo que debería de pasar en la organización y no personalizar. No es usted debe de hacer y porque yo lo digo, sino es porque lo dice esta política, lo dice la organización, es lo que debe de pasar. Yo quiero ayudarle y en el proceso para yo ayudarle me gustaría que usted también me ayude a mí. Involucrar al cliente en ese proceso. Yo creo que cuando tratamos quejas, siempre hay que poner a la queja en perspectiva e involucrar al cliente. Nosotros vamos a resolver esta situación. Y cuando usted le va a pedir algo al cliente, el cliente dice, bueno, sí, yo hice un acuerdo de que yo también le iba a resolver. Y yo creo que es más que todo, no quién la tiene y quién no, es la manera en la que yo le explico a lo mejor lo que él entiende que es su razón. Y háblame ahora de esta inteligencia artificial. Bueno. O sea, yo te voy a decir algo. Porque es verdad que no podemos ir en contra de los avances. Futuro, claro. Es el futuro. Es el futuro. Eso es una realidad. La tecnología, la verdad, que nos aporta muchísimo, nos simplifica, nos ahorra tiempo, etcétera. Operativamente también. Pero hay un momentito siempre que tú quieres o necesitas hablar con esa persona. Sí. Y ya he visto muchas empresas que no te lo están permitiendo. Sí. O sea, que obligatoriamente es por aquí, estos son los canales. Sí. Entonces, yo siento que debería ser esa combinación. O sea, la parte, todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con todas estas innovaciones que hay, pero también la parte humana, porque, o sea, que debe ser como ese conjunto y que al final lo que yo no pueda resolver con esos primeros pasos que tú me suministraste para yo poder llegar a donde yo quiero, debe estar esa persona siempre ahí, si el cliente así lo requiere. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de esos lugares que no hay manera de que tú te comuniques con una persona, que todo es totalmente automatizado?
Creo que ahí cada empresa tiene su libro. O sea, les aplaudo muchísimo a aquellos que se arriesgan a no tener a nadie del otro lado ¿verdad? Para responderle a su cliente. Muy probablemente estén perdiendo clientes, y las que tengan la combinación de la parte humana y de la parte de soluciones automatizadas lo están ganando. Exactamente. De hecho, a las empresas les encanta eso, ¿verdad? Porque que su competencia lo haga mal para que los clientes vayan donde ellos. Sobre todo esos servicios que son vitales. Seguro médico, tema de farmacia, los servicios que son sí o sí, que no son servicios porque yo quiero, sino porque los necesito. Y yo creo que tiene que haber una combinación interesante por el momento, porque todavía la inteligencia artificial no ha logrado superar la parte emocional del ser humano. De hecho, tú le puedes decir a ChatGPT, me siento mal, ¿qué puedo hacer? Y te va a dar consejos muy básicos, consejos muy vagos, muy generalizados. Tú puedes interactuar con un chatbot que está muy de moda, donde el mismo chatbot tú le pones hola y él te va saludando y te va simulando que tú estás hablando con alguien, pero es una inteligencia que va aprendiendo. Eso tiene algo que se llama Machine Learning, que va aprendiendo a medida que tiene situaciones. Entonces, si la situación que tú le estás presentando, él nunca la ha vivido, se va a trancar. Y obligatoriamente tiene que entrar alguien para que entonces rescate el robot o la máquina y digamos, ok, yo te voy a enseñar ahora cómo lidiar con esa situación, pero obligatoriamente tiene que intervenir otro ser humano. Y de hecho lo siento, porque cuando trabajo en empresas que hay el cambio del chatbot a una persona, la mayoría de las veces es, por fin estoy hablando con un ser humano. O sea, necesitaba hablar con alguien. En mercados como lo de nosotros, donde todavía la bancarización, que es algo tan básico, no está completada justamente porque hay personas que no tienen emails, que no tienen teléfonos inteligentes. O sea, todavía tenemos muchas personas aquí que no tienen smartphones. Entonces, todavía aquí ningún banco puede decir soy 100% digital. Sí puede ir dando opciones de que se vayan digitalizando, y hay productos digitalizados totalmente. Pero siempre vamos a tener por un buen tiempo. Yo le doy a eso 10, 15, 20 años posiblemente de seguir apostando a la inteligencia artificial, porque la parte positiva es que realmente te da un autoservicio donde el paciente, el cliente, el paciente, el huésped se puede ir autosirviendo. Por ejemplo, qué chulo tú hacer una reserva en un hotel y tú mismo ir, ¿de qué fecha quiere venir? Y que cómo quiere su habitación, cuántos son. Son informaciones básicas que realmente no necesitas a alguien, y el mismo sistema te va combinando. Y hoy lo hacemos con Airbnb, lo hacemos con Uber. Pero cuando llegue el momento de, pero yo quiero que me pongan una sábana de tal color, o sea, son cosas muy específicas, tiene que entonces intervenir alguien. Y yo creo que nos falta un buen tiempo todavía para eso. Hemos avanzado muchísimo, pero nos falta. Definitivamente tiene que ver con la cultura, ¿no? Con la cultura del país, por el tema de la educación. Y yo creo que todos esos factores influyen en temas. Tienes países como Japón, donde la inteligencia artificial va muy adelantada, China también. Todavía Estados Unidos está en más de la parte humana que de la misma parte digital, pero igual hay industrias que sí les funciona muy bien. Por ejemplo, aquí hay supermercados donde tengo mucho que no interactúo con alguien. Yo hago mi compra por esa aplicación, me llega a mi casa y probablemente alguna vez me han llamado para decirme no hay tal producto. Y ya, ok, pues sustitúyemelo. Pero casi siempre lo hago y no interactúo con nadie. Y check, o sea, qué bueno. Ahora bien, hay veces que no me ha llegado tal producto y quiero hablar con alguien. Entonces, ahí donde entra esa combinación interesante. Entonces, hay personas que me han dicho, pero ¿van a desaparecer los empleados de las organizaciones? No, siempre van a ser necesarios. Porque a medida de que yo tenga más interacción autoservida, hay más trabajo back office que hay que hacer. ¿Quién va a procesar? ¿Quién va a hacer el empacado? Lo que sea. Van a seguir siendo seres humanos. Y de hecho, el tema de experiencia del cliente también ha abierto otras posiciones como User Experience, que es quien trabaja detrás el diseño de la experiencia del cliente en una aplicación, que es el UX. Igual, ¿quién va a hacer los focus group para que la gente traiga información? O sea, va a haber trabajo de servicio al cliente siempre. Presencial mucho más, porque por más que tú tengas un robot, o sea, todavía no vamos por ahí en nuestra cultura. Sí. Claro. Pero es interesante eso que tú acabas de mencionar. De hecho, yo trabajo con clientes que ya nos están sugiriendo que llevemos, o sea, que todo lo que tenga que ver con nuestro producto esté explicado, ya sea en un video, no sé qué. O sea, para ellos poder tener cada vez menos personal dentro del área, porque le estás simplificando un trabajo. Porque si la gente llega y el empleado no está en el momento,
se sirve con esa información que tú le tienes ahí. Entonces ya te lo están pidiendo de una manera más interactiva, que no es simplemente ese dangler, o sea, ya no es tan ese marketing tan tradicional, sí, pero te lo están pidiendo. O sea, los retail, las tiendas grandes quieren ya que cada vez la gente se auto resuelva, como así como la autogestión, sí, vamos se a decir. Una autogestiona, autogestión. o sea, que tú no Sí, tengas sí, que sí. depender de nadie cuando tú llegas a un Es verdad. sitio. Sí, de hecho yo asistí a un summit en Cartagena de experiencia del cliente y había una empresa que vende inteligencia artificial y era un chatbot donde tú te podías mandar a preparar un trago. Entonces, el mismo chatbot te preguntaba ¿y qué tú quieres de base? ¿Qué tú quieres no sé qué? Y cuando tú llegabas al stand, tu trago estaba preparado por un ser humano, pero estaba preparado. Sí. Entonces, fíjate cómo la combinación Sí, de automatizar. pero al final había alguien que preparaba el trago, al final de cuentas. Sí, Sí, Me chulísimo. encanta, chulo. Que se puede utilizar en torneos de golf, en Claro, cualquier claro. actividad, porque tú no pierdes tiempo enfrente de donde está la persona esperando que te preparen tu trago, sino que te llega un aviso de tu trago está listo, pasa a recogerlo. Un tema de eficiencia. Es una combinación interesante, Claro. porque sí, trae muchísimas soluciones y sobre todo es la disponibilidad 24/7. O sea, tienes algo que te da asistencia en cualquier momento, pero igual, ¿qué pasa si se tranca? Entonces, si se tranca, Exacto. como decimos comúnmente, hay que tener algo detrás en lo que aprende la máquina, porque la máquina va a seguir aprendiendo en algún momento. Y entonces en ese sentido de tener algo detrás, fuera ya de la demanda actual que es hacia la inteligencia artificial completamente, ¿verdad? Sí, ¿qué va a pasar en cuanto a, bueno, antes servicio al cliente tenía X cualidades o demandaba X cosa en función de lo que demandaba el cliente? Hoy en día, fuera de la inteligencia artificial, ¿cuáles son esas cosas que ya se consideran como un buen servicio al cliente? Me explico. Antes los scripts quizás eran de una forma o el tipo de servicio que hoy en día tenemos una serie de servicios que antes ni pensábamos que iban a existir, pero también los clientes están involucrados en una sociedad totalmente distinta. Sí. Entonces, en términos humanos, ¿cuáles son esas, vamos a decir, novedades o esas fortalezas que puede tener una persona que ofrezca un servicio al cliente personal, de cara a cara? Depende mucho de la posición que va a ocupar. Yo le digo a mi equipo, si estamos buscando un representante de servicio, yo prefiero que sea muy buena persona y lo técnico se lo enseño. ¿Bien? Prefiero mejor que sea una persona con un alto sentido de la empatía, que conecte con la gente. Habilidades emocionales. Que son habilidades emocionales. Yo creo muchísimo primero en tener habilidades emocionales y luego habilidades Me encanta. técnicas. Ahora bien, si estoy buscando un gerente, o a lo mejor un director, un vicepresidente, por más habilidades emocionales que tengas, si no tienes manejo de equipo, manejo de estrategia, no sé Liderazgo, cuánto, etcétera, claro. liderazgo no vas a funcionar tal cual. Pero para posiciones de servicio, o sea, primero que conecte con las personas, un tema de capacidad de solución, de disposición, sobre todo, compromiso, que creo que es algo que cada vez falta menos. Sí. Uf, sí. Falta mucho en la En todos gente, el los compromiso ámbitos. en todos los ámbitos. Y sobre todo alguien que esté dispuesto a siempre dar la milla extra. Creo que la disposición en el servicio es vital. Algo que yo siempre he dicho, yo no sé, pero yo sé quién sabe. Entonces al final yo sé. Wow. Claro. Que tiene que ver mucho con la disposición. Más de una vez se han acercado, bueno, yo no lo sé, pero a lo mejor sí sé quién sabe. Déjame yo ir a preguntar y vengo donde ti nuevamente con una respuesta. Claro. A lo mejor voy a venir sin respuesta, pero la intención de yo quererte ayudar va a hacer que tú como cliente valores mi servicio. Porque, y de hecho hay un artículo que yo lo utilizo mucho para dar clase que dice, el mejor servicio es no dar ningún servicio. Que tú no tengas que necesitar de una organización para funcionar, es el mejor servicio que tú le puedes brindar a alguien. Y Que siempre, todo fluya. sí, siempre le hago el Wow. ejemplo de Netflix. O sea, ustedes tres tienen Wow, Netflix. sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes han escrito o han llamado a Netflix? Yo ¿Se ni- saben el número? No. ¿Tienen teléfono celular? ¿Sí? Sí. ¿Cuántas veces han tenido que llamar a su telefónica porque no sirve el internet? Ay, 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 porque Dios se mío. suspendió Di que varias bueno. veces, ¿verdad? Esa es una de las mejores experiencias de servicio al cliente. Entonces Netflix tiene la capacidad de decirte, yo no te tengo que brindar ningún servicio para que tú entiendas que yo brindo un excelente servicio. Y hacia Sí. allá es donde las organizaciones se tienen que mover. Nuestra cultura estaba más basada, ya no tanto, en entre más llena tengo mi oficina de gente reclamando lo que sea, tengo gente. Ahora debería de ser, debo de tenerla vacía para que cuando llegue un cliente nuevo yo le pueda prestar atención.
y que las quejas entonces se traten por otro lado o que no haya un número de quejas importante. Y para eso tengo entonces que atacar la línea base, que mis sistemas funcionen bien, que la gente funcione bien y sobre todo no asumir en el proceso del servicio. Porque muchas veces nosotros decimos, yo soy un duro brindando servicio y cuando le hacen las encuestas a los clientes dicen, a mí no me gusta nada lo que pasa ahí. Exactamente. Porque dicen por ahí que quien tiene que decidir si el servicio fue bueno o es malo no es quien lo da, es quien lo recibe. Claro, Ujú, totalmente. Y mencionaste una parte importante que es esa medición. O sea, a veces lo vemos, no tendemos tanto como a colaborar con esas encuestas. Por favor, que ya nos llénenlas. llegan. Llénenlas. Y la verdad Es que siempre llaman en el momento que uno está como... Sí, que pero tienen una la especialidad para verdad eso. que si es una empresa que está comprometida, que tú mencionaste Sí. eso como un valor, un intangible, o sea, señores, le van a prestar atención. Claro, de verdad. totalmente. O se le sea, presta. eso es, van a ser mejoras, de ahí van a ser mejoras. O sea, Exactamente, ese es el objetivo. yo me tomo ese tiempo y también si yo voy a una tienda, porque obviamente eso ya es con ese encuentro personal que tú tienes. Porque online, como tú mencionas, es diferente. Y las reclamaciones y las sugerencias se hacen por otra vía. Pero cuando yo me encuentro un empleado, señores, que me atiende, no porque me atienda a mí porque llegue yo, señores, porque yo lo veo que está dando el servicio para el que se fue contratado, Sí. yo se lo digo al final. Yo le digo, mira, Lo me edificas, encantó. Pero claro. siempre, no Lo hay una gente motivas. que a mí no me dé un buen servicio que yo no se lo diga. Y si me lo da mal, también se lo digo. O sea, muy educadamente, pero le digo, óyeme, o sea, pero cuando, señores, es que la decisión de compra a veces está Es del- ajá. En en la la persona que te mano atiende. de esa persona que Sí, te está sí, atendiendo. sí. Usted no se imagina, y Definitivamente. en el sector, en el canal farmacia más todavía. Sí, Yo trabajé, me porque tocó el trabajar paciente está un vulnerable, tiempo. el cliente Claro, está una vulnerable. al situación final de cuentas. nada No, y en agradable. este país que la gente se automedica y todo el mundo, o sea, Sí. ese señorito que está ahí o esa señorita, o sea, te decide qué marca te va a vender. Sí, 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 ¿Entiendes? totalmente. Entonces, o sea, es ese impacto que las empresas nunca pueden perder de vista. Yo no diría, están haciendo bueno, ahí antes, exactamente, antes de mucho- finalizar con tres palabras, que Ramón nos regale 3 tips o 3 palabras para esos emprendedores o dueños de empresas o de MIPYMES o líderes de equipo, que nosotros quizás a través de tenerte aquí como ese especialista y como ese gurú, les sirva a ellos para convertirse, Wow. claro, para convertirse posteriormente en ese Disney aquí en RD o en esa Coca-Cola aquí en RD, que son marcas que definitivamente son exitosas. Yo creo que el primero de todo es que inviertan en servicio y en experiencia del cliente. No se lo dejen todo a sus empleados. Ustedes también como dueños de negocios inviertan en hacer que su servicio sea mejor. No lo vean como un gasto. Muchas veces ven servicio al cliente o experiencia del cliente como un gasto necesario. Véanlo como una inversión porque está comprobado de que un cliente satisfecho te va a traer 2 o 3 más a tu organización, a tu empresa. Va a hacer publicidad gratis que no vas a tener que pagar y sobre todo un cliente leal te va a perdonar cuando tú te equivoques. Sí. Esa es la primera. La segunda, no asuman, por favor, que ustedes son los mejores en servicio. Encuesten. Hagan encuestas. Y tú dirás, bueno, es que yo lo que tengo una cuenta en Instagram. Sí, tú puedes hacer una encuesta en Google Form, que no te va a costar nada. 4 o 5 preguntas. ¿Qué tan satisfecho? ¿Qué tan difícil? ¿Y qué tanto tú me recomiendas? Y un campo abierto, ya tienes una encuesta. Uf. Y encuesta a tu gente por lo menos una vez al mes. No lo llenes de encuestas porque está Sí, satura. dicho que mínimo es una vez, o sea, máximo una vez al mes, si acaso una cada 3 meses para que el cliente no se sature. Y por último, y no menos importante, predica con el ejemplo. Si usted es dueño de una empresa, brinde un buen servicio usted también para que la gente vea que usted lo que está exigiendo lo da. Y eso lo hace también usted, no solamente como dueño del negocio, sino también como líder, como quien atiende al cliente, porque nadie da lo que no recibe. Si usted da un buen trato, la gente va a dar un buen trato. Si usted maltrata, es muy probable que el empleado vaya a maltratar a sus clientes, porque yo siempre digo que es la manera de vengarse de ese daño que me están haciendo tan grande. Pero yo creo que esas son las 3 cosas que el cliente o el empresario dominicano debe de hacer. El servicio es el diferenciador de todo. Y yo creo que es lo que hace que una empresa, que un cliente decida quién sí, quién no, quién nunca.
Wow. Excelente. Gracias miles, Ramón, por tu tiempo, por tu formación en este espacio que se volvió abierto y fuimos todos esponjas. Yo exhorto a todos nuestros seguidores que además de seguir a Ramón y nutrirse de todo lo que nos ha ofrecido, pues definitivamente nos quedemos con la parte de ser más humanos, tratar bien al otro para obviamente recibir eso mismo y que sin duda en los comentarios, además de compartir este contenido, nos dejen qué aspectos han aprendido con Ramón y qué otros temas quieren que toquemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Bye, bye. A Duras Peña Podcast llega a ustedes en nombre de Cara Bonita, Austria Variedades, GP Mantenimiento and Services, Tapparella Dominicana, Remington y Brand Light.